Pero no nos enfrentamos solo a un gobierno, nos enfrentamos a un consenso de todos los poderosos y de todos los privilegiados en torno a las políticas suicidas de Sánchez, que también han sido las políticas suicidas de la élite burocrática de Bruselas. Los poderosos viven divorciados de la realidad. ¿Se atreve a salir el señor Borrell o la señora Botín a decirnos que bajemos la calefacción en nuestras casas a 17 grados? ¿De cuál de sus casas lo han bajado ellos? ¿De cuál? Aquí a levantar el dedito a la gente y a darle lecciones. Desde sus privilegios, desde su comodidad, desde su hipocresía, desde la utilización de esos aviones privados que utilizan para ir a cualquier lado, hasta para ir a cazar, para luego decirle a la gente que contamina con un coche por entrar al centro de Madrid. Sánchez vive divorciado de la realidad, porque Sánchez no sale a la calle, no puede salir a la calle. Hace muchos años que Sánchez va de la Moncloa al Falcon montado en un coche oficial, al mitin del PSOE donde todo está controladito y todos bien pagados. Hace mucho tiempo. Sánchez no escucha a la gente que tiene problemas. No le ha parado por la calle un camarero. No ha hablado con un autónomo. No ha ido a un polígono industrial. Va rodeado de una protección tremenda. Incluso a Cataluña se fue con una metralleta. ¿Os acordáis de aquello, verdad? Por no hablar de los escoltas que se llevó a Manhattan, el fantasma. Solo piensa en su imagen. Es un narcisista. Sánchez no sabe lo que los españoles están sufriendo porque no habla con los españoles. No lo sabe. Y no sabe que muchos españoles luchan a diario por conservar lo poco que les queda. Su casa, que pagan con dificultad después de una hipoteca. Su pequeño apartamento en la playa después de una vida de ahorros, que algunos querrían expropiarles. Su libertad conquistada por sus padres y por sus abuelos. O sus derechos que han sido pisoteados durante esta epidemia contra la Constitución que dicen defender. No saben que los españoles añoran tiempos en los que el empleo no era una quimera, en los que llenar el depósito no te impedía llegar a final de mes, en los que nadie levantaba el dedito a los trabajadores desde la comodidad de las grandes empresas o de los sindicatos subvencionados o de los partidos de izquierda comunistas a darles lecciones de lo que pueden hacer, de cuándo se pueden manifestar y de cuándo no. Porque habéis visto lo que acaban de hacer, acusar a los transportistas de violentos. Ahora resulta que la UGT, que Comisiones Obreras y que el gobierno de socialistas y comunistas está en contra de los piquetes. Si acaban de hacer una reforma del Código Penal para legalizarlos, si los han utilizado toda la vida para amedrentar a los trabajadores y para impedir el derecho al trabajo cuando convocaban huelgas políticas. Lo que les ocurre es que ellos quieren el monopolio de la coacción, el monopolio de la violencia. Y nosotros lo que defendemos es el monopolio de la libertad. Lo que defendemos es que cuando lleguemos haremos una ley de huelga que permita que el que quiera ir a la huelga vaya y que nadie pueda entorpecer el derecho al trabajo de los que quieran trabajar. Y eso no lo puede decir la izquierda, que solo quiere tener ese monopolio de la coacción y la violencia para mandar lo que las urnas le van a arrebatar. Los españoles añoran tiempos en el que con trabajo podías comprar una vivienda y podías tener una familia. Sánchez no sabe lo que implican sus políticas, porque nadie de su entorno se atreve a decírselo, porque nadie se atreve a decir que el emperador está desnudo. Ni la mayoría de los medios de comunicación, regados con la publicidad institucional, que han salido en su auxilio a decir que la subida de los precios es culpa de Putin y que hay responsables Vox y Solidaridad por ir a la calle en un momento en el que teníamos que estar unidos. ¿Qué hay responsables? Pues sí, la calle está muy unida contra este gobierno que la ha abandonado y la ha traicionado. Y contra esos medios de comunicación paniaguados sostenidos con el dinero de los españoles. Tampoco se atreve el primer partido de la oposición, si se le puede llamar así, porque a la hora de la verdad se convierte en la muleta del gobierno, en la muleta de Sánchez, porque comparte el reparto de los jueces, el reparto del Tribunal de Cuentas,
porque sale a hacer que es un partido de Estado y lo único que hace es dar un balón de oxígeno cada 2 por 3 a Pedro Sánchez. Un partido que se ha convertido en cómplice de la Agenda 2030, culpable de la desindustrialización y la deslocalización, y que también se ha puesto a los pies a adorar a la diosa Greta. Ni esas multinacionales que nos dan lecciones, algunas españolas, a través de su presidenta, la señora Botín, que debe bajar la calefacción de su yate y que no puede hablar con esa ligereza del sufrimiento de los españoles. Debería hablar a sus accionistas de por qué sus acciones han bajado tanto, en vez de dedicarse a entrometerse en la política permanentemente al servicio del gobierno, al servicio de la izquierda. Ni de esa patronal que ha sido comprada y que también a la hora de la verdad sale a dar un balón de oxígeno a Sánchez, permitiendo esa reforma laboral tramposa que no beneficia a los trabajadores y que además va a destruir más empleo. Ni desde luego esos sindicatos del crimen, de la corrupción, esos sindicatos comunistas y socialistas que acaban de decir que no hay que bajar los impuestos a la luz, el gas y a los carburantes. Acaban de decirlo. Han salido en auxilio del gobierno en vez de en auxilio de la gente. Son los enemigos del pueblo, comisiones y UGT. Los sindicatos de clase del enfrentamiento. Los sindicatos de la corrupción y de la traición, que han apoyado la persecución del español en Cataluña, que han apoyado a los presos golpistas en Cataluña, que robaron a los españoles y por lo tanto también a todos los trabajadores el mayor patrimonio que tenemos, que es la unidad de nuestra patria. Esos sindicatos que se dedican a las huelgas de juguetes, que les ordena la señora Montero, que ahora dicen piquetes sí, ahora piquetes no, porque quieren mantener ese monopolio de la violencia, de la subvención y de la representatividad sindical que se les ha terminado. Se les ha terminado, porque cada vez más en muchas empresas, cuando el sindicato Solidaridad concurre, arrebata la representación a esos sindicatos que han abandonado a los trabajadores. Todos los privilegiados están con Sánchez, todos sostienen sus mentiras porque todos se benefician de ellas. Es un estado de bienestar de políticos y sindicalistas conectados con grandes empresas y todos ellos, políticos y sindicalistas, acaban en los consejos de las eléctricas a través de las puertas giratorias. Todo es una gran mentira sostenida contra los trabajadores de España. Y ahora dice Sánchez y repiten todos esos medios a coro, todos esos medios pagados, privilegiados, todos esos voceros, que lo que nos pasa es culpa de la guerra de Putin. Es la nueva mentira del gobierno. Que no se saquen conejos de la chistera, que no nos confundan. La deuda pública estaba en el 120% del Producto Interior Bruto una semana antes de la guerra. La inflación de febrero del 21 a enero del 22 ha pasado del 0% al 6%. La gasolina de 2020 a 2022, una semana antes de la guerra, ha pasado de 1,10 a 1,70. La luz ya había superado antes de la guerra los 400 euros. La guerra es la nueva excusa, como lo fue la epidemia, para aplicar el rodillo, para quitarnos libertades, para amordazarnos, para no rendir cuentas ante los españoles, para condenar cualquier manifestación, para impedir las protestas, para insultar a los trabajadores, a los transportistas, a esos a los que tanto debemos. Pero hay soluciones posibles. No hemos venido solo a señalarles, hemos venido a decir que hay una alternativa. Todos los diagnósticos que fuimos haciendo desde hace 2 o 3 años se han ido confirmando. Lo vimos con el COVID, lo vimos con el estado de alarma, lo hemos visto con la seguridad en las fronteras y lo vemos ahora, porque cuando en la moción de censura contra Sánchez le hablábamos de la energía nuclear y de la soberanía energética, nos tachaban de locos. Proponíamos la nuclear y ahora la Unión Europea nos da la razón y, como se deben creer Dios, la declaran verde, cuando antes era amarilla, por lo visto. Y Francia se compromete a instalar 14 nuevos reactores nucleares para que sus hogares, para que en sus trabajos y en sus comercios
a nadie le falte la energía. Criticábamos el cierre de centrales y la demolición de las térmicas y nos llamaban negacionistas y un sinfín de etiquetas más. Y cuando hablábamos de soberanía, levantaban las cejas. ¿Qué significa soberanía? Soberanía es que las familias de los españoles puedan llegar a final de mes. Soberanía es capacidad para decidir sobre nuestro futuro y para anticiparnos. Soberanía es que pase lo que pase en la otra punta del mundo, no deje a nuestras empresas sin luz, a nuestros ganaderos sin poder cubrir los costes de producción o a nuestros agricultores en la estacada, como está ocurriendo ahora. Soberanía es ser los dueños de nuestras vidas y los dueños de nuestro destino. Y no vamos a renunciar a ella. Es más, vamos a recuperar toda la que hemos perdido. Aunque hay que reconocer que de pronto parece que todos han descubierto la pócima mágica, el bálsamo milagroso. Por aquí algunos y por allá otros, los mismos que imponían el pacifismo tontuno y el fundamentalismo verde, que han puesto a los europeos a los pies de Putin y que han debilitado a Occidente. Ahora esos mismos hablan de reindustrializar sus países, hablan de volver a las nucleares, hablan de ser autosuficientes en nuestras producciones agrícolas y ganaderas y hablan de subir los gastos de defensa. Y lo hacen aquellos que querían incluso acabar con el Ministerio de Defensa. Pues lo celebramos, les damos la bienvenida, porque para nosotros España está por encima de todo.